Salud amigos, hoy tenemos un vídeo diferente y es un vídeo conmemorativo del primer año del canal Con el Chef en YouTube. Y lo que hice fue seleccionar algunas preguntas que me habéis hecho a través de Twitter, de YouTube o Facebook y les voy a responder. Aquí tengo la primera pregunta, que es de María Antonia Pilar de Tenerife y me pregunta lo siguiente: ¿cuál es la diferencia en hacer los macarrons con merengue italiano o con merengue francés? La diferencia más grande es que los macarrons hechos con merengue francés quedan con aspecto más rústico, menos brillante, menos lisos, y con merengue italiano pues todo lo contrario, unos macarrons mucho más bonitos, más regulares y sobre todo más brillantes. Otra pregunta que también es acerca de los macarrons y que es de Mar Muñoz Gallego de Madrid, y que me pregunta lo siguiente: ¿cómo se consigue un pie grande en un macarrón? En el horno sube mucho, pero luego se baja. Mar, seguramente lo que tienes es un problema de temperaturas y estás cociendo con una temperatura demasiado alta. Entonces el macarrón sube rápidamente, cuando lo sacas no está bien cocido aún y se baja. Lo ideal es que bajes la temperatura del horno, y si pudieras colocar otra placa debajo de cocción, es decir, dos placas de cocción juntas, una arriba de la otra, pues la cocción del macarrón va a ser un poquito más suave, va a tardar un poco más, pero por lo menos no se va a bajar después. Y no te olvides también que lo que ayuda mucho a que la corona quede bonita es dejar el macarrón reposar unos 20-25 minutos antes de hornear. Otra pregunta también acerca de los macarrons y que es de Jaime de Valladolid: ¿es necesario secar los macarrons antes de ponerlos al horno? Pues realmente si lo haces con merengue francés es obligatorio, ya que el merengue francés, como no es un merengue que está cocido previamente como el merengue italiano, tiene demasiada humedad y te exige que los dejes secar. En cambio, si lo haces con merengue italiano es opcional. Yo personalmente no dejo secar los macarrons porque prefiero que los macarrons queden más brillantes, y eso ocurre si los metes directamente al horno. También tenemos otra pregunta referente a los macarrons. Como ya veis, los macarrons es un tema que genera muchas dudas. Los macarrones cocidos, ¿tengo que rellenarlos inmediatamente? Me lo pregunta Valeria y me lo pregunta desde Venezuela. Me lo hizo a través de Facebook. Valeria, cuando tú haces los macarrons y tienes las tapitas cocidas, tienes diferentes opciones. Una de ellas es que las dejes enfriar, evidentemente, y las rellenes. Y una vez que están rellenos los macarrons, puedes congelarlos directamente o puedes dejarlos en la nevera un par de horas para que cojan un poquito de humedad del relleno y se humedezcan apenas. Cuando los macarrones están un poquito humedecidos, que están crujientes por fuera pero blandos por dentro, que les has pasado por la nevera un par de horas, pues en ese momento tú decides si los congelas o si lo vas a regalar o si los vas a comer. Pero necesariamente unos macarrones que están rellenos tienen que pasar por la nevera un par de horas para humedecerse apenas. La otra posibilidad es directamente guardar las tapitas sin rellenar en un lugar, en una caja bien cerrada, que no entre humedad, y en el momento en que tú dispongas, pues los rellenas y los pasas por la nevera. Otra pregunta acerca de los macarrons y es de María de Toledo, y que me pregunta lo siguiente: ¿cuánto tiempo aguantan rellenos? Depende del tipo de relleno que tienes. Si es un relleno que tiene demasiada humedad o es una ganache, chocolate con nata, si tiene huevos en la elaboración del relleno o si no tiene ningún producto que se vaya a estropear rápidamente. El macarrón aguanta más o menos unas 48 horas relleno. Por eso yo creo que una buena opción es que congeles los macarrones que sabes que no los vas a comer, o regalárselos. Ahora una pregunta de Nicolás Espín Masegosa y se refiere a los croissants franceses. ¿Se podría hacer la masa el día anterior y guardarla en la nevera? Nicolás, tú puedes hacer la masa de croissants, armar los croissants cortando los triángulos y guardarlos en la nevera si sabes que al otro día los vas a hornear. De lo contrario, te conviene armar los croissants y congelarlos, después descongelarlos en la nevera y dejarlos fuera en un lugar cálido, que no haya corriente de aire, para que los croissants vayan leudando despacio. Una vez que están armados los croissants,
tienes que o congelarlos o ponerlos a leudar, pero no los puedes guardar mucho tiempo en la nevera porque aún así dentro de la nevera esos croissants van a estar leudando. Ana García de la Fuente me lo pregunta desde Argentina y es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre el hojaldre normal, entre comillas, y el hojaldre invertido? El hojaldre normal es el hojaldre de toda la vida, el hojaldre que nosotros hacemos una masa, colocamos la mantequilla dentro y la estiramos para dar las vueltas. El hojaldre invertido lo que tiene es que la mantequilla va por fuera, la mantequilla va mezclada con un poquito de harina y lo que es la masa va por dentro. Ese hojaldre es un poco más difícil de hacer, es un poco más laborioso, pero la ventaja de ese hojaldre es que queda mucho más sequito, más crujiente, y nosotros lo solemos usar muchísimo, el hojaldre invertido, para hacer mil hojas, para hacer piezas de pastelería saladas, piezas de copetín, es decir, piezas un poquito más delicadas. Aquí tengo una pregunta de María Antonieta Antunes desde Cádiz y me lo hizo a través de Facebook y me dice lo siguiente: ¿por qué, chef, cuando hojaldras siempre cuidas de poner la masa sobre la mesa en la misma posición? Cuando tú pones la masa sobre la mesa y la estiras, estás generando cierta fuerza. Cuando tú cambias la posición de la masa, la fuerza que generas es opuesta a la fuerza anterior. La idea es que cuando termines de hojaldrar completamente un hojaldre, las fuerzas que hayas creado en un sentido se anulen con las fuerzas en el otro sentido, y eso te va a dar un hojaldre que en el horno va a desarrollar perfectamente. Por ejemplo, si tú pones un disco redondo de hojaldre para hacer una base de una tarta, pues si has hecho bien el hojaldre, el disco te va a quedar en la misma forma, redondo. De lo contrario, si hay más fuerzas hacia un sentido que en el otro, el disco te va a quedar un oval. Por eso es muy importante que tengas rigor en la posición de la masa sobre la mesa antes de cada hojaldrado. Ahora vamos a otra pregunta y se refiere a los bizcochuelos, que nosotros aquí también lo llamamos bizcocho o genoise. Y esta me la hace Ninfa Linares. Perdona, Ninfa, que no he podido ver de dónde eres. Y me pregunta lo siguiente: ¿cuál es la ventaja en la masa de bizcochos de poner mantequilla derretida? Es que esa grasa que estás poniendo, que incorporas en el bizcocho, va a mejorar, uno, el sabor, otro, la textura, porque la grasa tiene la capacidad de retener un poco la humedad, y tercero, que para mí es muy importante, una masa que tiene mantequilla en su receta, cuando tú la pones en la nevera, la grasa tiende a endurecerse. Por lo tanto, el bizcocho te queda un poco más duro, un poco más firme y te facilita muchísimo el cortado en capas del bizcocho. Aquí tengo una pregunta de una persona que me sigue en Facebook muchísimo y que se llama Claudia Vivian Sabolinsky, una paisana uruguaya. Claudia me pregunta acerca de los colorantes para chocolates. Claudia, los colorantes para chocolates, cuando tú los vayas a comprar, tienes que pedir que sean colorantes liposolubles, es decir, colorantes que se disuelven en grasa. Aquí en España nosotros los compramos también bajo el nombre de Laca. Son colorantes un poquito especiales que no se disuelven en agua, pero sí en grasas. Pues esto ha sido por hoy, amigos. Me gustaría seguir haciendo vídeos sobre preguntas y respuestas y quiero agradecerles muchísimo el que formen parte de la comunidad con el chef a través de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y muchas gracias de nuevo.